Requerimos brújula para ubicarnos en el espacio, reloj para situarnos en el tiempo, palabras para entendernos. Nuestro cuerpo no identifica los alimentos que necesita para su equilibrio y salud, sino que se guía por su paladar mal educado y por hambres generadas de hábitos y vicios. Nuestra percepción corporal la hemos limitado a 5 sentidos, y de estos el desarrollo del olfato, del gusto y del tacto es precario, y los pensamientos limitan la confiabilidad de todos ellos. La percepción energética la desconoce, la fuerza y poder del intento no la conoce, la capacidad de arreglar asuntos durante el sueño ni siquiera la concibe. La intuición la ha rebajado a corazonadas. Al nivel de sentimientos, igualmente, pretendemos sentir con las ideas. Confundimos los sentimientos con los caprichos generados o arrastrados por nuestros pensamientos. La alegría la transformamos en ruidosa y desgastante euforia. La tristeza la convertimos en creciente depresión. Esta genera pensamientos que incrementan el pesimismo en un ciclo envolvente y destructor. El amor lo convertimos en posesión, celos, temores, trueques, abusos, excitación, relaciones agresivo-victimarias. Lo transformamos en ciclos que oscilan entre concesiones y exigencias, rechazos y dependencias, amargura y resignación, necesidad e indiferencia. El miedo ha dejado de ser una natural alerta ante el peligro y se ha convertido en un desfile de pensamientos paralizantes. El temor a lo desconocido, en lugar de ser una ventana abierta a la atención en nuestro caminar por la vida, lo hemos convertido en una clausura de puertas y ventanas que nos encierran dentro de lo conocido de nuestra visión parcializada e interpretada de la realidad preconcebida. La soledad la hemos llegado a considerar como un mal. El rechazo a la soledad nos lleva a la amargura, al miedo, a la decepción, a la ira y a combatirla a toda costa, algarabía, vicios, diversiones, exceso de adrenalina, enfrentamientos innecesarios, dependencias enfermizas nacen del intento insulso de negar o evadir la soledad. Nadie nos dijo que el sentimiento de soledad es el peldaño que ha de iniciarnos en un camino de retorno al principio y cuyo proceso nos hace pasar por experiencias y sentimientos de satisfacción, de éxtasis, de absoluta soledad, de unión y de plenitud, los cuales nada tienen que ver con lo que llamamos felicidad, pues brotan del esfuerzo, del silencio interno, de la soledad, de la ausencia de pensamientos, de la negación de lo conocido y del desapego de los logros anteriores, un camino que se anda entre el espanto y la sorpresa. Hemos acuñado conceptos tales como felicidad, que tienen que ver con un estado permanente e ideal inalcanzable, ausente de esfuerzos y penalidades, un estado del ser color de rosa al que nos insinúan en la publicidad. Vamos a llegar a través de la posesión de objetos, de la aceptación y reconocimientos sociales o de la insinuante sonrisa del sexo opuesto estereotipado, bellas mujeres o guapos varones prestos a jugar con nosotros el juego de la seducción, o bien con un estado permanente del ser en el que el hombre gozará eternamente de bienestar después de la muerte, siempre y cuando sea bueno, si no, el eterno infierno. Una forma de normarnos a través del miedo y el deseo por el intento de llegar un día a la felicidad prometida, una visión al futuro que nos priva de vivir el presente, al igual que la frenética carrera que hemos emprendido detrás de metas, puestos en empleo, posesión de bienes, títulos académicos, cargos políticos, cuerpos seducidos, reconocimientos honoríficos, áreas de poder, monto de cuentas en los bancos, sin darnos tiempo a disfrutar los procesos. Subimos por una larga escalera de mano con la vista puesta en la bandera que está colocada en su punta superior. En cuanto llegamos y extendemos el brazo para tomar la bandera, ésta se esfuma y aparece en la punta de otra escalera semejante que hemos de escalar con la vista puesta en la ondulante presea de la meta pretendida, y así sucesivamente. Vivimos en el futuro o en el pasado. Nos mueven nuestros insaciables deseos o el recuerdo de nuestros anecdotarios logros y de nuestros sentidos fracasados.
Vivimos deseando o temiendo lo que ha de venir, culpándonos o apegados a nuestras experiencias satisfactorias a las que nos aferramos con dolorosa obsesión. Vivimos sufriendo lo que nos falta por poseer y dolidos por experiencias que, en nuestra recortada percepción, catalogamos como frustraciones, injusticias o fracasos. Cargamos pesadas cruces que solo hoy tienen vida en nuestras calenturientas cabezas. El hombre moderno vive obsesionado por la muerte, se afana en combatirla y formula su propia existencia empeñado en negarla, envolviendo su presencia innegable en un velo de tabú. En tanto consideramos un drama el final natural de la vida, volúmenes de títulos de productos medicinales se suman a los ya existentes día a día. Pánico tenemos a la senectud, dintel de la muerte. Hablamos de la muerte solo como de un concepto o de una lejana posible circunstancia. Mientras, negándola, el hombre genera la muerte con sus formas de vida, con su manera de alimentarse, con su comodinismo y sedentarismo, con sus decadentes costumbres, con sus excesos, con su individualismo y sectarismo, con sus antagonismos grupales, con su exagerada explotación de lo que llama sus recursos naturales, con su progreso, con sus imposiciones, con sus rencillas, con sus guerras. Resulta aburrida esta lista de formas aprendidas, que es solo un muy limitado ejemplo de ideas preexistentes y emociones condicionantes, las cuales parcializan nuestra percepción generando experiencias separadas de la realidad objetiva, las que, a su vez, constituyen el cúmulo de recuerdos de los cuales nuestra mente echa mano para interpretar y etiquetar al presente. Así, a cada momento que el hombre vive le asigna, inconscientemente, una etiqueta, la cual es archivada en su memoria para constituir el mecanismo de filtración e interpretación de nuevos eventos. Es muy frecuente, por ejemplo, que un evento simple de una relación, visto desde la parcialidad de aprendizajes anteriores, sea percibido como injusticia o como ofensa. He aquí un ejemplo más concreto. Ese día, él se molestó con otra persona en su trabajo. Al llegar a su casa, él se dirige a ella desde su propia molestia. Ella se apropia el gesto como un desaire personal o una ofensa recibida. Su mente funciona sumando recuerdos de circunstancias que encuentra similares e ideas arraigadas que la sitúan a ella como ofendida y al otro como ofensor. Se siente rechazada en lugar de sentirse amada como debería de haber sido, y actúa ella en consecuencia. Él solo recibe la indiferencia y el reclamo, aislados de aquello que los propició, y a su vez, se siente ofendido o agredido. Ambos archivan la experiencia, etiquetándola como otro "no le importo" o "ya estoy harto", u otro concepto según su historial de formas de etiquetaje, con especificaciones del significado de los actos en cuestión, aislados del contexto global y de la propia responsabilidad en ellos, las cuales provienen de las quejas y discusiones escuchadas a sus padres, de lo escuchado en la iglesia, de las telenovelas, de los conceptos cursis aprendidos sobre el amor y la felicidad y de tantas ideas existentes en sus cabezas. Sin darse cuenta, ellos mismos están limitando y moldeando con su propio comportamiento acostumbrado la reacción del otro y su posibilidad de actuar de manera distinta ante una situación diferente. Así, etiquetada la nueva experiencia, que no tiene nada de nuevo desde su percepción, queda archivada en la memoria, constituyéndose un más reducido orificio visual para hacer frente a las siguientes circunstancias que presente la vida. Se va formando una actitud que podría formularse en frases agresivas o victimarias tan comunes como "me tiene mala fe", "nadie me quiere", "la vida es injusta", "todos son iguales", o "todos son estúpidos", "no me importa", "al demonio con ellos". Pero, ¿es posible que nuestra mente deje de operar así? No, no lo es. En tanto sea ella quien rija nuestra percepción, como lo es de hecho en el hombre moderno, no puede ser de otra manera. La sociedad nos desarrolla hasta un punto evolutivo de crecimiento tal que nos deja en el razonamiento, un nivel muy elemental si se le compara con las posibilidades que tiene el humano. Hasta aquí el hombre permanece dormido,
Su percepción de la realidad es tan ilusoria como lo son las líneas imaginarias que dividen al mundo rigiendo sus diferencias, como las cifras tecleadas en una computadora que deciden sus posesiones y su posibilidad adquisitiva, como los papeles que otorgan la propiedad de un área de la Tierra la cual existe desde antes que el hombre, como las posesiones, el poder y la gloria de hombres muertos narrados en libros de historia. A esto le llama el hombre realidad, y a lo que no puede ser incluido en estos parámetros, ilusión. Tal vez a alguien le resulte ilusorio y pedante el que hablemos de la realidad en estos términos, lo cual resultaría ser una confirmación de lo que afirmamos. No se trata de una tesis que defendemos y argumentamos. Hablamos de experiencias a las que podemos hacer referencia. Hablamos de caminos con corazón que, nos consta, conducen hacia un estado de conciencia en tanto amplían fronteras y abren posibilidades. Hablamos de principios vivenciados, hablamos de certezas que provienen de asomar los ojos, no la cabeza, y ver más allá de las fronteras de la razón, y de hacer, poniendo en actos lo visto. Hablamos de despertar, hablamos de vivirnos en el presente, limpios del pasado y responsables del futuro. Hablamos de librarnos de patrones y de etiquetas y de presentarnos a lo que está frente a nosotros como un misterio, o algo o alguien desconocido y de lo cual solo conocemos la idea de que ello, él o ella, nos hemos formado y a la cual renunciamos. No resultaría si hoy, después de escuchar esto, en lugar de llegar del trabajo y esperar que mi esposa me sirva la cena, la sorprendo trayéndole un bonito vestido de noche. Me visto yo mismo de smoking y la llevo a cenar a la cima de un cerro accesible donde esperen los manteles largos de una mesa engalanada. Exquisitos manjares, música, flores. Seguramente esta noche conoceré algo de ese misterio que es mi mujer y de este que soy yo. Haré cosas que nunca antes había yo hecho y ella reaccionará ante experiencias no conocidas. Intentaré así desentrañar el misterio no desentrañable que es todo cuanto me rodea y el que soy yo. Tal vez entenderé un poco el lugar que ocupo dentro del misterio. Tal vez ampliaré un poco la frontera que separa la realidad de la ilusión. Y si todos los días hago locuras conscientes, si en lugar de dejarme llevar por la inercia, la percepción rutinaria, el aburrimiento y la indiferencia, vuelvo mi relación creativa, innovadora, viva, interesante, nueva. No necesito una mujer desechable ni muchas mujeres, en esta lo tengo todo. No necesito peregrinar de empleo en empleo, en este puedo intentar el desarrollar todo mi potencial. No necesito buscar la mejor casa ni el mejor carro ni ser yo el mejor. Tampoco necesito buscar que me acepten y me reconozcan. Me basta con amar apasionadamente lo que hago. Y lo que tengo en el presente está en mi realidad, con tal desapego que no resulte una atadura y con tal visión que me conduzcan en la dirección de mi intento. La frontera entre realidad e ilusión resulta tan ambigua porque está trazada en cada mente mediante la abstracción y como una justificación de la incapacidad de la razón para enfrentarse al misterio de un mundo, uno en el que no cabe el individualismo, como una justificación de la terquedad del hombre por vivirse separado del todo del que es parte, por explicar lo que aferradamente se empeña en llamar bien y mal, por apuntalar la idea de ese individuo superior y profano al que ha denominado Dios, y de quien dice recibir mandatos a los que no obedece, sino literalmente y a su conveniencia, por continuar en su necedad de cercenar la vida negando lo espiritual y despreciando lo material, en lugar de darse cuenta que no existen estos planos separados entre sí, de la misma manera que como no puede existir la imagen en un espejo sin el objeto que ahí se refleja. Para quien ha despertado no existe tal ambigüedad, él no necesita abstracciones, simplemente vive asombrado frente al misterio intentando dilucidarlo. Afortunadamente, aunque se dice que alguien que no distingue entre realidad e ilusión y que actúa basado en una supuesta realidad que solo existe en su mente, es un loco. Para nuestra tranquilidad, el diccionario define al loco como aquel que está privado de la razón.